Buenas noches. En legislación tributaria, Jader, Camilo y quienes habla Mónica, tenemos una actividad de impuesto predial e impuesto de vehículos guiados por el docente Oscar Blanco Ortegón. Decimos que en Colombia los impuestos territoriales, como el impuesto predial y el impuesto sobre vehículos, son esenciales para la financiación de servicios públicos e infraestructura local. El impuesto predial grava la propiedad de bienes inmuebles basándose en el avalúo catastral, mientras que los impuestos de vehículos afectan la propiedad o posesión de automotores, calculándose según el valor comercial determinado por el Ministerio de Transporte. Ambos impuestos se regulan mediante normativas nacionales y territoriales, lo que permite adaptar su administración a las características de cada municipio o distrito, como en Bogotá. Además, cuentan las clasificaciones, exenciones y tarifas diferenciadoras que buscan garantizar equidad y justicia tributaria. El análisis de estos tributos permite entender cómo las entidades territoriales gestionan recursos mediante impuestos directos sobre bienes valiosos, promoviendo un sistema tributario eficiente, transparente y sostenible. Esto es fundamental para fortalecer la cultura tributaria y asegurar una gestión de los recursos públicos. El impuesto predial es un tributo territorial que grava la propiedad, posesión u usufructo de bienes inmuebles, ya sean urbanos, rurales o suburbanos. Se considera como los impuestos más antiguos de Colombia, vinculando al deber de contribuir al sostenimiento de municipios donde se encuentran ubicados los previos. Existe la norma nacional que es la Ley 14 del 83 que consolidó la base legal del impuesto predial en el marco de la descentralización fiscal. Ley 44 del 90 que establece la figura del impuesto predial unificado integrado por tributos anteriores. En Bogotá, este ejemplo lo tenemos con el decreto distrital 352 del 2002 y el acuerdo de 105 del 2003. El predial refleja la capacidad contributiva y patrimonial. ¿Qué quiere decir? Que quienes tienen bienes inmuebles aportan recursos a la comunidad local para la proporción a su valor. El impuesto complementario es el impuesto predial. En muchos municipios se complementa con otros gravámenes, siendo el más importante el impuesto de valorización, que grava el beneficio recibido por obras públicas en el área donde está ubicado el previo, ya sea por pavimentación de vías o por parques. Y este tiene los elementos que constituyen el impuesto predial. El sujeto activo, que es el municipio o distrito donde está ubicado el inmueble. Sujeto pasivo, que es el propietario, poseedor o usufructuario del bien inmueble. Hecho generador, la propiedad, posesión o el usufructo del predio. Base gravable, que es el avalúo catastral o el autoavalúo, según lo permite la normativa local. Y por último, tenemos la tarifa que define a los acuerdos municipales diferenciadas según el extracto, según el suelo y la destinación económica. Esta complementariedad con el impuesto de valoración muestra cómo el Estado busca en quien se beneficia directamente en obras públicas con que contribuyan a financiarlas. ¿Qué grava? El impuesto predial grava la propiedad inmobiliaria sin importar el predio donde está, si está construido o está baldío, si es residencial, comercial, industrial, si está arrendado, ocupado o desocupado. Un ejemplo de esto es un terreno baldío en una zona urbana, sigue estando grabado, pues su hecho generador es la propiedad en sí misma, más no el uso que se dé. O sea que la propiedad está grabada, así se garantiza un recaudo estable para los municipios independientes que el inmueble produzca o no ingresos. El catastro es un registro administrativo, técnico y estadístico que contiene la información física, económica y jurídica de los bienes inmuebles de un municipio. Sus funciones principales es una, determinar el avalúo catastral que sirve para la base gravable del impuesto predial. Dos, identificar el propietario, poseedor, usufructuario del predio. Tres, clasificar los predios según la destinación, ya sea urbano, rural, residencial, industrial. La administración también tiene una a nivel nacional de catastro que está por el Instituto Agustín Codazzi y algunos municipios y distritos como Bogotá, Cali tienen catastros descentralizados. El catastro no es solo un instrumento fiscal, sino también una herramienta de planificación territorial, pues permite al Estado conocer con precisión la realidad inmobiliaria de su jurisdicción. Camilo.
La clasificación de los predios. La clasificación se puede decir que se da en base a las características como el uso, el estrato, la antigüedad, el valor del avalúo. En el uso tenemos que se clasifican en residenciales, comerciales, industriales y rurales. El estrato socioeconómico, especialmente en las zonas urbanas, donde va desde el estrato 1 al estrato 6, tipo de predio, si puede ser urbano, rural, urbano, si está edificado, no está edificado, está ubicado en una zona urbanizable. La antigüedad o formación, la actualización catastral, el área, pues el tamaño del predio, el valor del avalúo catastral, el rango del avalúo. Los elementos avaluables y no avaluables del impuesto. Los elementos avaluables son aquellos que se consideran eh, para determinar el valor del predio, el avalúo catastral, como por ejemplo el valor del terreno, la ubicación, el área, la topografía, el acceso a servicios públicos del bien inmueble, el valor de las construcciones, su estado en que se encuentra, el material en que está construido, el tiempo de construido o antigüedad, el uso del suelo y las mejoras físicas del predio. Y los elementos no avaluables son aquellos elementos que no incrementan el valor tributario como los bienes muebles que no están incorporados estructuralmente, algunos derechos subjetivos no constitutivos del valor estructural y elementos de uso privativo que no afecta la estructura ni el uso del inmueble. O sea, en resumen, todo lo que no esté en la parte estructural del bien inmueble. El objeto de los predios. Sí, hay predios sujetos de no sujeción, exclusión o exención. No sujeción o exclusión son los predios que no están obligados a declarar ni pagar, no forma parte del universo gravable. La exención son predios que, aunque son sujetos pasivos, deben declarar, pero se les exime del pago total o parcial del impuesto. Por ejemplo, los bienes inmuebles religiosos, comunitarios o de uso público. La periodicidad y causación. La periodicidad es anual, este impuesto que se liquida cada año gravable normalmente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. La causación se causa cada 1 de enero del año gravable, es decir, a partir del 1 de enero de cada año, la obligación surge de tener el predio en esa fecha. Como segundo tenemos el impuesto a los vehículos. El impuesto a los vehículos es un tributo territorial que grava la propiedad o la posesión de vehículos automotores que estén matriculados en el departamento o en el distrito capital. La normatividad de este impuesto a nivel nacional tenemos la Ley 488 del 98 que establece el impuesto sobre los vehículos automotores, la Ley 1819 del 2016 que modificó la Ley 488, especialmente el artículo 146 con referente a la administración, la liquidación y la declaración, y las reglamentaciones del Ministerio de Transporte a nivel nacional, a nivel territorial, el ejemplo que como tomamos Bogotá, que es el decreto 352 del 2002, que es el Estatuto Tributario Distrital. ¿Qué grava y cuáles son sus elementos de este impuesto? Grava la propiedad o la posesión de vehículos automotores. Deben estar matriculados en la jurisdicción territorial que cobra el impuesto. Los elementos de acuerdo a la ley 488 están definidos como el sujeto activo en el artículo 139, el sujeto pasivo en el artículo 142, el hecho generador en el artículo 140, la base gravable en el 143 y la tarifa aplicable en el artículo 145. La clasificación de los vehículos. Los vehículos se clasifican en vehículos particulares como automóviles, camionetas y similares, vehículos de servicio público como de pasajeros y de carga, motocicletas y motonetas con cilindrada alta o baja, por ejemplo, hasta 125 centímetros cúbicos no paga impuesto versus los de mayores a 125 centímetros cúbicos pagan el impuesto. Vehículos eléctricos o híbridos que en algunos casos gozan del tratamiento especial o incentivos locales. Objeto del vehículo. Sí, hay vehículos sujetos de exención, exclusión o presunción. De acuerdo al artículo 141 de la Ley 408 del 93, la exención es la liberación total del impuesto para ciertos vehículos, como bicicletas, motonetas y motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos que no pagan impuesto. La exclusión y situaciones donde el vehículo no está sujeto al impuesto debido a su uso o características específicas. Y la presunción aplicable en casos donde por presunción legal se considera que un vehículo cumple con ciertos requisitos para estar exento o excluido del impuesto. Continuando con la presentación, el impuesto vehicular cuenta con una periodicidad y una causación. La periodicidad del impuesto de vehículos es de carácter anual, de acuerdo con el artículo 144 de la Ley 480 y la Ley 488 del 98. Esto significa que se liquida y paga cada año grabable, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
La Secretaría de Hacienda de Bogotá publica un calendario oficial con fechas límites y en algunos casos descuentos por pronto pago. La causación para vehículos ya matriculados, la obligación tributaria nace el 1 de enero de cada año. Es decir, el propietario o poseedor del vehículo a, a esa fecha es el responsable de pagar el impuesto de todo el año, aunque venda el vehículo después. Para vehículos nuevos, la causación ocurre en la fecha de solicitud de matrícula, que corresponde al inicio de su circulación o a la fecha de factura de venta o de importación. En otras palabras, el impuesto comienza a aplicarse desde el momento en que el vehículo ingresa al registro de tránsito y se finaliza la operación de compra. El avalúo de vehículos. Cada año, el Ministerio de Transporte publica una resolución oficial con tablas de valores comerciales de los vehículos automotores. Estas tablas incluyen marca y modelo, tipo de vehículo, sea automóvil, camioneta, campero, motocicleta, entre otros, la cilindrada, capacidad de carga o de pasajeros, con unas características especiales como si el carro es eléctrico o híbrido. Para vehículos nuevos, la base gravable puede ser el vehículo, el valor de la factura de venta sin IVA o el valor de importación. Si un vehículo no aparece en la tabla del Ministerio de Transportes, por ejemplo, por ser muy particular o de edición especial, el propietario puede hacer una autoliquidación voluntaria, asignando un valor comercial que considera adecuado bajo su y es bajo su responsabilidad. En las tarifas, según el artículo 145 de la Ley 488 del 98, las tarifas dependen del valor comercial del vehículo. Hasta 55.679.000 es el 1,5%. Más de 55.679.000 millones y hasta 125.274.000 millones es el 2,5%. Y más de 125.274.000 es del 3,5%. Motocicletas con cilindrada mayor a 125 centímetros cúbicos es el 1,5%. Los valores absolutos de estos tramos se ajustan cada año mediante el del Gobierno Nacional. Por ejemplo, el decreto 2228 del 2023 estableció los valores para el año 2024. En algunos casos, las tarifas pueden variar según el tipo de vehículo, sea particular o público, motocicletas de ciertas características o normas especiales de los departamentos o distritos. En conclusión, tenemos que tanto el impuesto predial como el impuesto de vehículos son tributos territoriales que constituyen fuentes esenciales de financiación para los municipios y distritos como Bogotá, permitiendo la prestación de servicios públicos y desarrollo local. El impuesto predial grava la propiedad de bienes inmuebles, mientras que el impuesto de vehículos grava la propiedad posesión de vehículos automotores, establecido así una tributación directa sobre bienes tangibles. Ambos impuestos se regulan a nivel nacional como leyes marco como la Ley 488 de 1988 para vehículos y leyes específicas para predial, y cuentan con normativas territoriales que permiten la adaptación a realidades locales como el Estatuto Tributario Distrital de Bogotá. Los sujetos pasivos de ambos impuestos son los propietarios o poseedores registrados de los bienes gravados, quienes están obligados a declarar y pagar el impuesto conforme a la normatividad vigente. La base gravable del impuesto predial corresponde al evalúo catastral del inmueble, mientras que la base del impuesto de vehículos es el valor comercial del vehículo, lo que refleja una valoración objetiva y actualizada para ambos tributos. La clasificación de bienes inmuebles, sea residencial, comercial, industrial, entre otros, y de vehículos, sea particulares, motos, vehículos de carga, permiten, permite establecer tarifas diferenciadas y aplicar políticas tributarias más justas y efectivas. Existen exclusiones y excepciones específicas para ambos impuestos dirigidas a proteger ciertos tipos de bienes o usuarios que lo contribuye a la equidad tributaria y evita cargas excesivas sobre sectores vulnerables. La periodicidad en ambos impuestos es anual, con causación en fechas específicas que facilitan la administración tributaria y la planeación financiera de los contribuyentes. La actualización periódica de los valores catastrales y comerciales a través del catastro y las resoluciones ministeriales es fundamental para garantizar la base gravable. Se refleje el valor real de los bienes, evitando distorsiones en la recaudación. Ambos impuestos permiten la aplicación de descuentos o beneficios como incentivos por pronto pago
o por primera matrícula o actualización de bienes, fomentando la cultura tributaria y el cumplimiento voluntario. El catastro desempeña un papel esencial en el impuesto predial y proporciona información técnica y actualizada para la correcta valoración y clasificación de los inmuebles. La regulación clara y específica de ambos gastos contribuye a la transparencia, certeza jurídica y eficiencia en la gestión tributaria, fortaleciendo la confianza de los contribuyentes y la legitimidad del sistema. Finalmente, estos impuestos reflejan la autonomía de las entidades territoriales para gestionar sus recursos, al mismo tiempo que armonizan la gestión con la legislación nacional para promover un sistema tributario coherente y sostenible en Colombia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.